Buenas tardes, mi nombre es Ángela Paz y hoy les voy a hablar sobre la anatomía del cráneo. Bueno, el cráneo se compone por 22 huesos, también es una estructura ósea que encierra al encéfalo y pues su principal función es proteger al encéfalo. Este se compone como podemos ver aquí, hueso frontal, aquí el hueso parietal, hueso occipital, hueso temporal, hueso esfenoides, hueso etmoidal, el, el maxilar inferior, maxilar superior, el pómulo cigomático, hueso nasal, hueso unguis, ¿no? Pues aquí les voy a hablar sobre las radiografías, sobre la anatomía sobre la anatomía radiológica, ¿no? Aquí en el hueso frontal, pues el hueso frontal tiene un borde parietal, una tuberosidad frontal, una línea temporal, una, una apófisis cigomática, la posición orbitaria, apófisis orbitaria medial, un borde nasal, una espina nasal, la escotadura frontal, la escotadura supraorbitaria, el borde supraorbitario, la glabela, el seno frontal y la sutura metópica. Pues en la radiografía resultante donde se puede observar más este hueso es la radiografía AP de cráneo. Aquí podemos ver, pues en esta se observan los senos frontales, pues aquí el hueso frontal. También se observa lo que es el tabique nasal, la lámina horizontal del etmoides. ¿Listo? Eso es lo que más en esta radiografía es donde se identifica el hueso frontal. Pasamos al hueso parietal. El hueso parietal contiene un borde sagital, el borde occipital. Estos bordes son con los cuales se articulan, pues con las articulaciones. Listo, el borde escamoso, la línea temporal inferior, el borde frontal, la línea temporal superior y la tuberosidad parietal. Este hueso pues se lo puede observar en una lateral de cráneo, no muy claramente, pero sí, pues aquí se lo puede como identificar. Aquí está el hueso parietal ubicado aquí, en esta parte de aquí. Listo, después continuamos con el hueso occipital, que este hueso queda en la parte posterior del cráneo, y la anatomía de encontramos el clivus, el agujero magno, la fosa cerebelosa, la cresta occipital interna, el surco del seno transverso, la protuberancia occipital interna, la fosa cerebral, el surco del seno sagital, la escama, ¿qué es esto? La apófisis yugular, la escotadura yugular, la apófisis intrayugular, el tubérculo yugular y la porción basilar. La radiografía que se puede, pues para observar este hueso es la proyección segmento vértices de cráneo. Aquí podemos ver el hueso occipital, aquí clarito se observa el agujero magno. En esta radiografía se puede observar el hueso occipital. Listo. El hueso temporal también hace parte del cráneo, pues aquí tenemos una parte de la anatomía del hueso temporal. Aquí podemos encontrar el borde parietal, la escotadura parietal, la fisura petroescamosa, el agujero mastoideo, la escotadura mastoidea, la apófisis mastoides aquí, el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, la fisura petrotimpánica, el vértice de la porción petrosa, el orificio del conducto cocarotídeo, la fosa mandibular, el tubérculo articular, la apófisis cigomática, borde esfenoidal y la cara temporal de la escama y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. El hueso temporal también se lo puede observar en una proyección de cráneo lateral, ¿no? Entonces por aquí más o menos está ubicado el hueso temporal. Em, Continuamos con el hueso esfenoides. El hueso esfenoides, continuamos con el hueso esfenoides, pues el hueso esfenoidal se lo identifica porque posee unas alas como de murciélago, unas alas, no, una forma como de murciélago. Pues la anatomía de este es que aquí encontramos el borde cigomático,
el ala menor y bueno, quedamos en el borde cigomático, la cresta infratemporal, el agujero oval, el agujero redondo, aquí, el conducto pterigoideo. Pasamos a la fístula orbitaria superior, el conducto óptico, la abertura del seno esfenoidal, la cara orbitaria ala mayor, la cara temporal, la ala menor, la lámina lateral, la lámina medial, el pico del esfenoides y la cresta esfenoidal. Y aquí también encontramos las apófisis pterigoides, ¿no? Y pues la radiografía resultante del hueso esfenoidal pues puede ser una proyección PA axial método Cadwell de senos paranasales. Aquí se observa muy claramente las alas mayores del esfenoides, las alas mayores del esfenoides, los senos esfenoidales también, esfenoidales, ¿listo? Pasamos a lo que es el hueso etmoides. Este hueso tiene un borde anterior, una lámina perpendicular, esta es la, mm, la crista galli, la apófisis crista galli, todo esto, ¿no? Entonces aquí miren, la pueden observar, la lámina cririforme, los forámenes, la lámina orbitaria, el borde posterior del hueso etmoides, el laberinto etmoidal, el foramen etmoidal posterior y las celdillas etmoidales. Y esta es la lámina perpendicular. El hueso etmoidal se lo puede observar aquí en lo que es la radiografía de senos paranasales en método Waters y método Cadwell. Aquí podemos observar las celdillas etmoidales. Aquí también se observan las alas menores del esfenoides, la ala mayor del esfenoides, acá las alas menores y alas mayores, ¿no? Estas en el método Waters y en el método Cadwell también podemos observar la crista galli, la ala menor también del esfenoides también, también podemos observar las celdillas etmoidales aquí igualmente y también pues las alas mayores de los esfenoides. Estas también se pueden observar aquí en las proyecciones de senos paranasales Waters y Cadwell. Pasamos a lo que es el hueso lagrimal o unguis. Este es un hueso pues que compone también parte del cráneo. Tiene una cresta lagrimal posterior, canal lagrimal, apófisis ganchosa, porción descendente y superficie orbitaria. Este hueso lo podemos encontrar, pues, o se lo puede observar también en una radiografía lateral de cráneo. Por esta parte de aquí lo podemos observar, está ubicado en la parte nasal, como por aquí de la nariz, aquí, y esta pues se lo puede observar por aquí. Pasamos al hueso nasal, que es este hueso de aquí. Este hueso tiene pues la anatomía de la carilla articular para el frontal, el borde interno, agujero vascular, borde externo para el maxilar, canal del nervio nasal interno y el borde externo. Aquí en esta radiografía pues podemos observar como una pequeña fractura del hueso nasal. Se la observa muy clara la fractura. En esa pues la radiografía que se puede utilizar para este es una radiografía de huesos propios de la nariz. Aquí está, una AP de huesos propios. Y este hueso pues es de forma rectangular y pues es como nombré sus dos caras, interna y externa, ¿no? El hueso cigomático pues tiene de anatomía un proceso frontal, un reborde temporal. El hueso cigomático pues está el borde temporal, la cara facial, el agujero malar, el borde orbitario externo, la apófisis piramidal, el foramen cigomático temporal y la fase orbitaria. En la radiografía que podemos encontrar el hueso cigomático es en una radiografía segmento vértice de ¿qué es? De huesos cigomáticos. Aquí muy claro se lo puede observar el hueso cigomático.
muy clarito, ¿no? Entonces se lo pone en un segmento vértices, posición aquí donde se observa el hueso cigomático. Continuamos con lo que es la mandíbula. Aquí pues se ve muy claramente la anatomía, que es la apófisis condilar de la mandíbula, apófisis coronoides, la rama mandibular, la línea oblicua, el cuerpo de la mandíbula, el agujero mentoniano, la protuberancia mentoniana, la sínfisis mandibular, el gonion y el arco alveolar, ¿no? Ay, perdón. Y en pues la radiografía que se puede hacer es una PA de mandíbula, donde aquí claramente se observa las ramas mandibulares. Aquí también hay una pequeña fractura, si la pueden observar, como aparte como por decir en el gonion. Aquí está la rama mandibular, perdón, la rama mandibular, aquí el cuerpo de la mandíbula se observa muy claramente. Eso es todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Oscar Maigual. Bueno, el tema para exponer son los senos paranasales. Bueno, primero que todo, tenemos que saber la definición de senos paranasales. Bueno, los senos paranasales son cavidades neumáticas que se encuentran anexas a la cavidad nasal. Se desarrollan como divertículos de estas cavidades y por esta razón drenan en ella. Estos senos se encuentran en el aire de los huesos maxilares, frontales, esfenoides y etmoides. Bueno, aquí en el dibujo que realizamos encontramos en una vista anterior el seno maxilar, que lo podemos observar aquí, el seno frontal, que lo podemos observar aquí, el seno etmoidal, que lo podemos observar acá. En un corte sagital podemos observar el seno frontal, se lo observamos acá, el seno etmoidal, que los observamos acá, pueden ser más visibles, la entrada del seno maxilar, que la observamos aquí. También observamos el seno esfenoidal, que lo podemos visualizar aquí, de color rosado. Bueno, entre los senos paranasales encontramos el seno maxilar, el seno frontal, seno esfenoidal y seno etmoidal. Como lo observamos aquí en la figura, aquí los encontramos el seno frontal, lo localizamos acá, el seno etmoidal, los senos maxilares los encontramos aquí. También podemos encontrar diferentes estructuras como son los cornetes superiores, que los localizamos aquí, el cornete medio, el cornete inferior localizado acá, el seno lagrimal que está aquí, el conducto lagrimal lo observamos aquí y la fosa nasal. Bueno, el seno maxilar es el mayor de todos. Se encuentra en el cuerpo maxilar y desemboca en el meato nasal medio, como lo observamos aquí en la figura. Este es de color rojito que lo observamos acá. También tenemos el seno frontal, se lo observamos aquí de color amarillo, es en forma del trébol. Bueno, se sitúa en la escama del hueso frontal y a veces su porción orbitaria drena en el meato nasal medio. También tenemos el seno esfenoidal. Bueno, aquí observamos el hueso esfenoide con su estructura, una radiografía donde podemos identificar las diferentes estructuras. Bueno, en el seno esfenoidal se sitúa en el cuerpo del esfenoide y desemboca en el receso esfenoidal. También, bueno, aquí visualizamos de color violeta la ala menor del esfenoide, que lo observamos aquí y aquí. La ala mayor del esfenoide es aquí de color amarillo. El piso de la silla turca lo observamos aquí. El plano esfenoidal lo observamos acá. 5, la línea inómida, que la observamos aquí y acá. En el número 6, la cara temporal del ala mayor, que la observamos acá. Y en el 7, la apófisis pterigoideas, que las observamos aquí, en estos puntos. Bueno, el seno etmoidal. Este está formado por un conjunto de pequeñas cavidades más o menos numerosas, denominadas celdas etmoidales. Se hallan en el interior de los laberintos. Bueno, aquí tenemos el hueso etmoides con su estructura, una radiografía donde observamos el hueso etmoides de color rojo. En el número 1 encontramos la celdilla etmoidal y seno esfenoidal, que lo localizamos acá. Encontramos el número 2, la crista Galli, que la
la observamos aquí, que encontramos los senos frontales, que son estos, en forma de trébol. En el número 4, borde superior del peñasco temporal, que lo encontramos aquí. Encontramos el ala de la crista galli, que la ubicamos aquí. El laberinto etmoidal, que lo podemos observar aquí. Y la lámina perpendicular. Bueno, cabe resaltar que estos senos tienen unas funciones que son las siguientes. Bueno, estos senos colaboran con la humidificación y calentamiento del aire, actuar como mecanismo de resonancia para la voz, el correcto desarrollo de los senos paranasales va a influir en el crecimiento de los huesos y músculos de la cara, como también en los procesos respiratorios. También aliviar el peso de los huesos a los que pertenecen y reduce el peso de la cabeza. Bueno, en esta radiografía resultante podemos observar en el número 1, que lo observamos aquí, el seno frontal, el número 2, el seno etmoidal, que lo observamos aquí, etmoidal anterior, el seno etmoidal posterior, que lo observamos aquí, el seno maxilar, que lo observamos aquí. Bueno, en una radiografía con la boca abierta, como es la de Water, podemos observar senos esfenoidal, como las observamos aquí. Bueno, en la otra radiografía podemos observar los senos paranasales, se los ve aquí claramente, de color oscuro, radiolúcido. Se observa el seno maxilares, que se los ubica aquí. Tenemos otras estructuras como las órbitas localizadas acá. Tenemos el hueso frontal localizado acá, el hueso cigomático, los cornetes que los localizamos en esta. ¿Ya? Bueno, se diferencia varias estructuras. Muchas gracias, esa fue mi exposición. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Marian Pegendino. En esta ocasión les voy a hablar sobre la anatomía de columna lumbar. La columna lumbar es la parte más baja de la columna. Las vértebras de columna lumbar son un poco más grandes que las otras, ya que estas soportan más peso del cuerpo humano. Estas se componen por 5 vértebras lumbares, las cuales van desde L1 hasta L5, y un disco intervertebral. Estos discos ayudan a soportar la presión y evitan que las vértebras se choquen entre ellas. Las articulaciones, tiene unas articulaciones las cuales se llaman facetarias. Estas unen las vértebras y ayudan a que la columna tenga flexibilidad. Como ya lo he mencionado antes, la columna lumbar está compuesta por 5 vértebras, las cuales están situadas entre las vértebras torácicas y el hueso sacro. Estas vértebras no tienen forámenes en sus procesos transversos, ni facetas articulares en sus cuerpos. Los tubérculos mamilares van aumentando y los tubérculos accesorios van disminuyendo. La quinta vértebra lumbar presenta su tamaño un poco más grande, ya que esta se une al hueso sacro. Estas vértebras se caracterizan por tener un cuerpo voluminoso, en el cual el eje transversal es mayor que el anteroposterior. Las superficies superiores e inferiores son planas o ligeramente cóncavas. Por detrás son cóncavas y en el frente y los lados son constreñidas. También tienen un foramen vertebral, el cual tiene forma triangular. Sus lados son iguales. Es relativamente pequeño, pues a partir de la segunda vértebra lumbar solo contiene las raíces espinales inferiores y sus envolturas. Es más largo que el de las vértebras torácicas y un poco más pequeño que el de las vértebras cervicales. El pedículo emerge de los ángulos posteriores superiores del cuerpo, son cortos y horizontales. Su escotadura inferior es mucho más marcada que la superior. El pedículo
Es usado como portal de entrada al cuerpo vertebral en los procedimientos de fijación de clavos o en la puesta de cemento óseo. La lámina vertebral es un proceso óseo el cual conecta la superficie ósea con los pedículos. Forma el agujero raquídeo por su ángulo superior lateral. Se une al pedículo y a la apófisis articular superior. En su ángulo superior y lateral se implanta a la apófisis articular inferior. En la apófisis espinosa se dirige en sentido horizontal hacia atrás. Sus caras laterales son rugosas. Su ángulo posterior es más espeso y rugoso. Tiene en su parte inferior un tubérculo que presenta el vértice de las apófisis. Las apófisis espinosas están bien adaptadas para la inserción de los grandes músculos de la espalda. En las apófisis transversas, también llamadas apófisis transversas o costiformes, a causa de su forma son abultadas, se desprenden a la mitad de la altura del pedículo. Las apófisis articulares se dividen en apófisis superiores, las cuales están situadas por detrás y por encima de la apófisis transversa. Las apófisis inferiores están orientadas en sentido lateral y son ligeramente hacia adelante. Estas superficies articulares están enmarcadas por un rodete óseo, el cual es muy prominente en las vértebras lumbares. También se describen las apófisis mamilares. Hay una a cada lado. Están situadas lateralmente a la raíz de la apófisis articular superior, y las apófisis accesorias se halan detrás de la raíz de cada una de las apófisis transversas. Aquí podemos observar la vista lateral de una vértebra de columna lumbar, en la cual podemos ver la apófisis espinosa. También podemos observar la apófisis articular superior, la apófisis transversa, el pedículo, el cuerpo vertebral, la apófisis articular superior y la carilla articular inferior. En la vista anteroposterior de columna lumbar, aquí en nuestro dibujo podemos observar aquí el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, los discos intervertebrales, y acá podemos observar el hueso sacro. En nuestra radiografía de nuestra estructura podemos observar que se ven los cuerpos vertebrales desde T12 hasta los huesos del sacro de S4. Pues aquí podemos observar las vértebras lumbares, las cuales van desde L1 hasta L5. Acá también podemos observar la articulación costovertebral, acá en las costillas flotantes. Podemos observar la apófisis transversa, la apófisis articular superior. Aquí podemos observar el cuerpo vertebral, la cara intervertebral, el pedículo. Acá también podemos observar la articulación cigoapofisiaria, la apófisis espinosa, la epífisis anular, la articulación lumbosacra, la articulación sacroiliaca, y acá podemos observar el hueso sacro. Esto es lo que podemos observar en una vista anteroposterior de columna lumbar. En la vista lateral podemos observar aquí en nuestro dibujo las vértebras lumbares que van desde L1 hasta L5 y parte del hueso sacro. Aquí encontramos la apófisis espinosa, y acá podemos observar la apófisis transversa. Este es nuestro cuerpo vertebral. Estos son los discos intervertebrales y estos son los orificios intervertebrales. En la radiografía de esta estructura podemos observar aquí las costillas falsas, la articulación costovertebral, la escotadura vertebral inferior,
los forámenes intervertebrales. Aquí podemos observar el cuerpo vertebral, la epífisis anular. Acá podemos observar la lámina. Aquí tenemos el pedículo. Acá podemos observar la apófisis transversa. Aquí tenemos la articulación cigopoficiaria. También observamos la articulación lumbosacra y acá observamos el hueso sacro desde las vértebras desde S1 hasta S3. En la vista oblicua de columna lumbar podemos observar en nuestro dibujo el pedículo de L2. También observamos la apófisis articular inferior, la apófisis articular superior, la articulación cigopoficiaria. Aquí podemos observar la apófisis transversa y el cuerpo vertebral, apófisis transversa y cuerpo vertebral. Aquí en la imagen resultante podemos observar la costilla falsa, la cara intervertebral. Aquí podemos observar el cuerpo intervertebral, la epífisis anular, la apófisis transversa, la apófisis articular superior, el pedículo, la lámina, articulación cigopoficiaria, apófisis articular inferior, apófisis espinosa, articulación lumbosacra, apófisis articular superior y acá podemos observar el hueso sacro. Esta sería la anatomía de columna lumbar. Muchas gracias. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes, compañeros. En este momento voy a hablar sobre la articulación temporomandibular y el oído. En la articulación temporomandibular vamos a mirar las generalidades. Dice que es una forma, que esta forma parte del sistema masticatorio. El área del cóndilo mandibular que se relaciona con el cráneo, con el hueso temporal más exactamente, se conoce con el nombre de articulación temporomandibular. Desde el punto de vista funcional, esta tiene una articulación diartrosis bicondílea y trabaja sinérgicamente con el lado opuesto de forma sincrónica, o sea que tenemos dos articulaciones temporomandibulares que es derecha e izquierda. Esta también funciona como una bisagra al unirse la mandíbula con el hueso temporal. Aquí miramos una imagen, en esta está más explicada. Esta es la mandíbula que termina en la parte proximal en un cóndilo que se articula con una cavidad glenoidea que va a formar parte en el hueso temporal. También tenemos un músculo pterigoideo externo, un disco articular y al lado quedaría también el conducto auditivo externo. En esta parte vamos a mirar cómo está conformada la articulación. Tenemos el disco articular, tenemos el cóndilo, tenemos la articulación glenoidea y los dos músculos tigoideo, que es la cabeza superior y la cabeza inferior. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea con eje mayor orientado en sentido oblicuo hacia adelante y hacia atrás. Tiene también un disco articular que tiene como función establecer una armonía entre las dos superficies articulares convexas. Tiene una cara superior y una cara posterior. La cara superior es cóncava por delante y por su parte posterior. En la cara postero inferior es cóncava y cubre el cóndilo. La articulación temporomandibular es una articulación que está a cada lado de la base externa del cráneo y en su cara del hueso temporal. Se trata de una articulación elipsoide de movilidad compleja. La articulación hace dos movimientos, que es boca cerrada y boca abierta, la cual nos sirve para hacer pues la labor de masticación de los alimentos. En esta articulación
radiológicamente se la mira en una posición de prono, el lado afectado va pegado sobre la mesa con una angulación del rayo de 25 a 30 grados caudales, siendo así donde se mira la articulación en las boca cerrada y boca abierta para que haya un desplazamiento del cóndilo articular, ¿no? Vamos a hablar ahora del oído. Decimos que el oído está compuesto por tres partes: el oído externo, oído medio y el oído interno. El oído hace parte del sistema interno el oído está relacionado con el trabajo del sistema interno del sistema auditivo. El oído recibe estímulos de día y de noche, y desde el punto de vista mecánico es uno de los órganos más complejos, pues posee 3 huesos y 2 músculos que son los más pequeños del cuerpo humano. En el oído externo está formado por un pabellón aurícula, normalmente es conocido como oreja. Este tiene una membrana timpánica. Además, el oído externo contiene glándulas que producen un cerumen para lubricar el oído, y también está cubierto por pequeñas vellosidades que hacen que actúen como protectores, ¿no? El oído medio está formado por la membrana timpánica, la cadena de huesos y la trompa de Eustaquio. Este tiene 3 huesos llamados martillo, yunque y estribo. El oído interno está conformado por una ventana oval que separa el oído medio del oído interno y conduce las vibraciones hacia la cóclea o caracol, donde se encuentra el órgano de Corti. Aquí miramos en esta imagen cómo está conformado el oído externo, que sería esta parte, el oído medio en la parte de aquí, y el oído interno, que estaría esta parte donde se miran todas sus ramificaciones. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios.